en Mateo capítulo 11. Vamos a leer una porción que nos va a brindar el marco, podríamos decir así, histórico. Nos va a brindar el ámbito en el que se desarrolla la historia y lo que quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los hechos del Señor Jesús, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que ustedes escuchan y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan el Bautista, a llevarle estas novedades, el Señor Jesús comenzó a decir de Juan, a dar testimonio de Juan a la gente. Y les decía: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a anunciar mi venida hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una versión de la Biblia que nos aclara un poquitito más el sentido de esto, dice que el reino de Dios viene avanzando y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de los cielos viene avanzando y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amados hermanos y hermanas, hemos de ser atrevidos si es que queremos alcanzar las bendiciones del Señor. Reina Valera dice o traduce: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo que está diciendo aquí es que el reino de Dios viene avanzando y solamente los atrevidos, solamente los valientes, solamente los audaces, solamente aquellos que se atreven a ir frente aún a lo desconocido son los que lo van a obtener. Solamente los audaces alcanzan mayor plenitud de vida. Encontramos en la palabra del Señor, amada iglesia, que para crecer en nuestras distintas áreas de la vida, en el área familiar, en el área económica, por supuesto, en el área espiritual, en el área personal, en el área de
podríamos decir así, profesional, humana, que cada uno de nosotros tenemos que o debemos cruzar distintos mares o distintos ríos, distintos niveles. Y tenemos que ser atrevidos, audaces, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. La palabra atrevido significa o es una persona atrevida, es una persona que tiene audacia, una persona que es osada para hacer lo que otros no se animan a hacer. Una persona atrevida es una persona que se anima, que se atreve a hacer lo que otros no hacen. Es una persona que actúa con confianza. Por supuesto, no en sí mismo, sino la confianza puesta en Dios, cada uno de nosotros. Una persona que actúa con determinación, sin miedo, sin temor a lo que vendrá. Es valiente, es arriesgada en sus acciones y en sus decisiones. Podríamos decir que algunos sinónimos de atrevido es audaz, valiente, osado, arriesgado. El pueblo de Dios debe ser este pueblo. Un pueblo audaz, un pueblo valiente, un pueblo arriesgado, un pueblo que se atreve a más porque hay más detrás de cada victoria que alcanzamos, detrás de cada meta que logramos, hay más todavía. No se termina allí la bendición, no se termina allí lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Vamos a considerar algunos ejemplos que nos da la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla mucho acerca de cómo lograr nuevos objetivos y cómo no saltar, no vadear o esquivar, sino cómo enfrentar y cruzar los obstáculos, vencer los obstáculos que se presentan por delante. Meditando en esto, en mi devocional diario, el Señor en realidad me dio este mensaje en uno de mis devocionales. Me dio, podríamos decir, el protomensaje, es decir, la idea básica, que luego, por supuesto, tuve que ir elaborando con la ayuda del Señor. Pero lo que el Espíritu Santo, entiendo yo, trajo a mi mente, trajo a mi corazón, es la imagen, tres imágenes. Una, la imagen del pueblo de Dios cuando salía de Egipto y que tenía que cruzar el Mar Rojo. Esa una imagen. Otra imagen que trajo el Señor a mi mente, a mi corazón. Yo entiendo que es el Señor. Quizás sean cosas mías, pero entiendo que es el Señor. Y por supuesto que siempre primero me habla a mí. Otra imagen que me trajo el Señor es la del pueblo de Israel cuando llega a los límites de la tierra prometida y tiene que cruzar el Jordán. Y otra imagen que trajo el Señor es la de Eliseo cuando sigue a Elías y también tienen que cruzar el Jordán. Y es como que el Espíritu me estaba hablando y me estaba diciendo, para alcanzar nuevas alturas, para alcanzar nuevas victorias, para extenderte en el reino de los cielos, tenés que atravesar algunos mares, tenés que atravesar algunos ríos. Así es que me puse a trabajar en esto y encontré que el pueblo de Israel, los hebreos, cuando salían de Egipto, tuvieron que atravesar el mar de la decisión. En Éxodo capítulo 14, o en realidad Éxodo capítulo 14, es el epílogo de 400 años, gracias hermano Luis, de 400 años de esclavitud, de sufrimiento, de 400 años de sentirse defraudados, quizás enojados con ellos mismos. El pueblo hebreo
estaba siendo esclavizado de los egipcios. Ellos estaban sufriendo en esa esclavitud el hecho de que sus propios hijos eran brutalmente asesinados, ni bien nacían, porque había una resolución, un decreto real de Faraón, que si nacía un hijo varón, este debía ser muerto para que el pueblo no creciera. Como en el día de hoy, que Faraón quiere que los hijos mueran antes de nacer. Debían edificar los hebreos las ciudades de los egipcios. Y no es que son arquitectos, son ingenieros, son constructores, tienen un buen sueldo. No, gratarola, gratis, por la comida nomás. Ellos eran esclavos y estaban sufriendo. A tal punto que en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al versículo 25, Éxodo 2, 23 al 25 dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Cuando era tal la esclavitud, la opresión a la que ellos estaban sometidos, que comenzaron a clamar a Dios. Como mucha gente hoy día comienza a mirar y a decir, si hay Dios, necesitamos que Dios nos ayude. Ahora Dios acudió en ayuda, Dios fue en ayuda del pueblo de Israel. Y después de maravillosos milagros y pruebas de su amor y de su poder para librarlos, por medio de las plagas que vinieron sobre Egipto y demás, que usted lo puede encontrar desde el capítulo 4 en adelante de Éxodo, encontramos y ellos se encuentran frente al mar de la decisión. Les pinté todo un panorama. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una situación completamente caótica, crítica, terrible para ellos mismos, estaban desahuciados y confrontados con la muerte, nada más. No esperaban nada bueno. Dios los va sacando, pero ahora ellos están confrontados al mar de la decisión. Éxodo capítulo 14 nos relata que ellos llegaron al mar y es como que estaban encerrados y allí tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos a cruzar el mar a lo desconocido y somos libres? ¿O nos quedamos aquí siendo esclavos de los egipcios? Dice el versículo 10 del capítulo 14, los hijos de Israel tuvieron miedo, porque por supuesto, quien te tiene esclavizado, quien te tiene esclavizada, quizás un hábito dañino, quizás alguna costumbre que no sea santa, algo que está arruinando tu vida, tu corazón, no quiere y no anhela, no quiere que salgas de ese lugar. Entonces te va a atemorizar, te va a decir, mirá que allá puede pasarte esto, puede pasarte lo otro, etcétera, etcétera. Y los hijos de Israel tuvieron miedo. Y allí está la decisión que ellos debían tomar. Porque ellos le dijeron a Moisés, Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ellos tuvieron que decidir si seguir en la esclavitud o no. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ese era el mensaje que ellos estaban recibiendo. Que si seguían adelante iban a morir. Que si seguían adelante iban a fracasar. Si seguían adelante no iban a alcanzar la plenitud de la libertad, de la liberación completa en el Señor. Y Moisés les respondió y les dijo, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Dios va a hacer hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más los van a volver a ver. ¿Nos quedamos como esclavos o seguimos adelante confiando en esta palabra de Dios? Porque es la palabra que Dios está hoy depositando en tu vida. Si vos te decidís
a seguir al Señor de cerca y a servir a Cristo con todo tu corazón, vas a ser libre de todas estas cuestiones y vas a tener un destino eterno maravillosamente preparado para vos. Moisés y el pueblo hebreo tuvieron que cruzar este mar de la decisión para obtener la libertad. Te pregunto tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión? En segundo lugar, vamos al río de la posesión, el relato de Josué. Después de 40 años de estar en el desierto y de tener maravillosas experiencias, el líder de Israel, Moisés muere y queda Josué al frente del pueblo. Anoche estuve compartiendo algunos pensamientos con los jóvenes. Josué capítulo 1, versículo 1 al 3. Le invito a buscar, a leer, a marcar si usted quiere. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La promesa del Señor. Ellos ya habían tomado la decisión. Cruzaron el mar de la decisión. Aleluya. Dios les hizo pasar en seco y fueron atravesando el desierto 40 años de experiencias vividas. Ya eran libres. Los egipcios habían quedado atrás. Pero no era todo. Había algo más que alcanzar. Había algo más que lograr. Hermano, no es solamente la salvación de tu alma. No es solamente el perdón de tus pecados. Hay algo más para alcanzar. Dios quiere darte más todavía. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios quiere darte más. Pero es necesario que nosotros decidamos atravesar este río de la posesión. Debían optar por quedarse, los hebreos, por quedarse del otro lado. De hecho, 2 tribus decidieron quedarse del otro lado del Jordán. Pero no, aún así, para ellos poseer la tierra, tuvieron que pasar con sus hermanos el río Jordán. Y cuando sus hermanos obtuvieran toda la tierra, ellos podían volver a su lugar. Todos tuvieron que pasar. Todos tuvieron que decidir pasar por el río de la posesión. Había viejas batallas ganadas, increíble. Debían optar por quedarse, miren, o se quedaban del otro lado, haciendo la plancha, como se dice habitualmente, es decir, hemos logrado, ya tenemos, ya estamos, los egipcios están lejos ahora, no nos están molestando, aquí estamos bien, como dijo Pedro al Señor Jesús, hagamos una enramada, y Jesús le dice, no, nada de enramada, hay que seguir alcanzando gente para Cristo. ¿No? Hagamos aquí, quedémonos tranquilos, porque bueno, vamos a sumirnos en los recuerdos de las viejas batallas ganadas, de los desafíos alcanzados, los recuerdos de un líder que nos trajo, que nos condujo hasta este lugar donde estamos teniendo esta paz y esta bendición. Vamos a quedarnos aquí. Ellos tenían que decidir entre eso o atreverse a cruzar el Jordán para obtener la tierra que Dios les había prometido. Y aquí Dios le da una palabra dura a Josué, que también es para todo el pueblo de Israel. Y esta palabra dura es para ti y es para mí. Es una palabra fuerte, una palabra que nos hace quizás volver en nosotros mismos. Es como ese cachetazo que se le da a una persona que está un poco allí desmayada para que reaccione. A ver si reaccionás. Porque Josué y el pueblo estaban llorando la muerte de Moisés, todas aquellas cosas vividas con él y todo esto y todo lo demás. Y Dios se acerca a él, si usted presta atención en el versículo que leímos, y le dice, Josué, mi siervo Moisés se murió. Se murió, ha muerto. Su cuerpo ha muerto. Su liderazgo ha muerto. Su experiencia ha muerto. Él se fue, ya no está más. Tú eres ahora quien debes levantarte
y cruzar este Jordán para poseer la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acá? Que las cosas pasadas fueron. Si tú y yo queremos extendernos y queremos poseer la tierra que Dios nos ha dado, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia, a nivel ciudad, tenemos que dejar las cosas que hemos vivido hasta este momento y extendernos hacia adelante a lo que Dios tiene para nosotros, porque aún, hermano, hermana, hay más. Hay que poseer las bendiciones que Dios nos dio. Son nuestras, son tuyas, son mías. Solamente tenemos que ir avanzando para lograr alcanzarlas en el nombre del Señor. No te quedes con lo ya logrado. Ah, soy salvo, somos un pequeño pueblo muy feliz, gloria a Dios, los egipcios ya no tienen poder sobre nosotros, pero hay más todavía que alcanzar. Así es que atrévete a cruzar este Jordán de la decisión. Atrévete, porque hay más todavía para ti. Mira, si has sido salvo, has recibido a Cristo como tu Salvador personal, es lo primero. Es lo mínimo, es lo básico. Hay mucho más que alcanzar todavía. Así es que no te quedes del otro lado. Algo muy interesante, porque estas son situaciones que se presentan, a veces son mentales, a veces son emocionales, son pensamientos que se oponen. Y a veces el diablo mismo, como vamos a ver en un momento, trata de truncar nuestro avance. Pero fíjese usted que si el miedo es cruzar el río o el mar, debe desvanecerse porque los hebreos siempre cruzaron en seco. Es interesante. Es como que ese obstáculo, Dios les demostró que ese obstáculo no era tal. No era tal. Y que si era tal, Dios soplaba y las aguas se abrían. Así que atrévete, no tengas miedo. La tercera imagen que tuve es la imagen del río de la plenitud. El río de la plenitud. Encontramos aquí a un Elías y a un Eliseo. Elías ya estaba terminando su ministerio y Dios le dice, bueno, Elías, llama a quien va a ser tu sucesor, lo llama a Eliseo. Podemos ver esta historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, 2, 3, y ahí podemos seguir la historia. Pero básicamente quiero compartir con ustedes, Segunda de Reyes 2, 2. Hay una frase que se repite en el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 6. Dice así esta frase. Es una respuesta de Eliseo a Elías. Cuando ya Elías iba a partir, cuando ya Elías terminaba su ministerio, Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, porque, bueno, ya está, ya hemos alcanzado. Pero Eliseo, que era un hombre decidido, era un hombre audaz, era un hombre valiente, era un hombre osado, no se iba a conformar con eso. No se iba a conformar con que era un hijo de los profetas más. Él quería más. Él quería más. Él quería cruzar el río de la plenitud. Y fíjese que le responde Eliseo a Elías y le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Yo sé que Dios tiene más para mí. Y sea lo que fuere que tenga que enfrentar, yo voy a ir adelante, porque si Dios dijo que determinada cosa es para mí, en el nombre del Señor, y hasta que no la consiga, no voy a dejarte. Eso es determinación, eso es osadía, eso es tirarse a la pileta sin saber qué es lo que puede haber allí. Eso es querer ir adelante y querer obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Fueron varias las tentaciones para que Eliseo se quedara del otro lado, pero Eliseo no cedió.
Una de esas era una prueba que entiendo yo era divina para ver si Eliseo estaba seguro. El mismo Elías le dice, Eliseo, quédate aquí. Puede ser la voz de Dios. El pastor me dijo que, o no sé, un siervo me dijo, un profeta me dijo que me quedara aquí, que esta bendición no es para mí. Pero si Dios dijo que es para vos, es para vos. Entonces Eliseo le dice, no, Elías, discúlpame, pero Dios me prometió vos me sacaste de detrás de los bueyes. Yo cuando empecé a seguirte, empecé a seguir al Señor, dejé todo en el camino, dejé todo mi porvenir, corté los puentes, por así decir. Así que yo no voy a parar acá. Yo voy a seguir hasta alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Probando la seguridad de Eliseo. A ver si es cierto que le creía a Dios. Y Eliseo salió libre en esas 3 oportunidades. Pero además de esto, estaban aquellos que le rodeaban, que también le desalentaban. Por allí, cuando somos jóvenes o no tan jóvenes, queremos servir a Dios. Y bueno, se acerca a alguien y dice, mirá, vos sos muy joven, muy pichón, mirá que vos fracasaste en esto, fracasaste en aquello. Dios en realidad no sabemos, quizás Dios no te llamó, es un entusiasmo tuyo. O también, ya lo viví, este entusiasmo que tenés ahora vas a ver cómo se te va a terminar enseguida. Todas palabras de desaliento. O sos muy pichón o sos muy viejo. O tenés mucho estudio o no tenés ningún estudio. No, mirá, vos sos un profesional. ¿Cómo vas a servir a Dios? Ocupate de tu profesión. Y si no, la otra es, mirá, vos todavía no hiciste ni el secundario. ¿Cómo vas a servir a Dios? A la gente nada le viene bien. Con tal de ponerte un palo en la rueda, la gente va a hacer lo posible para que no avances. Los que te rodean van a hacer lo posible para que no avancen. Por supuesto, los que no te quieren. Los que te amamos te vamos a decir, bueno, mirá, viejo, hacé de tripa corazón y métele para adelante. Pero hay gente que no. Y a veces el diablo utiliza. Los hijos de los profetas venían, los hermanos en la fe venían y le decían a Eliseo, quédate acá. Dios te va a sacar a tu maestro. Así que quédate acá. ¿Para qué vas a seguir? Tus esfuerzos no van a tener frutos. Y Eliseo decía, sí, yo sé, pero vive Jehová. Y vive el alma del profeta, que yo no lo voy a dejar. Yo voy a obtener lo que Dios quiere para mí. Y si usted lee en el versículo 7 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante, a lo lejos. Y ellos dos, Elías y Eliseo, se pararon junto al río. La Biblia dice que Elías sacó el poncho que tenía, pegó en las aguas se abrieron y pasaron en seco. Pero había 50 ñatos, había 50 tipos, había 50 pseudocreyentes que se pararon allí de esta manera, a lo lejos, esto nos habla muchísimo, y estaban viendo a ver cómo el otro fracasaba. No era que le iban a tender una mano. Mira, si te hundí, nosotros vamos enseguida y te salvamos. No, ellos se quedaron a lo lejos para ver cómo fracasaba, porque estaban seguros que iba a fracasar. Pero Eliseo era un hombre audaz. Eliseo era un hombre atrevido. Eliseo era un hombre, aleluya, que sabía lo que quería y cómo lo podía alcanzar. Eliseo cruzó el río de la gloria, de la bendición, y obtuvo una doble porción de lo que tenía Elías. Hermano, hermana, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, tú que estás allí compartiendo con nosotros desde las redes, si todavía no tienes a Jesús en tu corazón, quiero decirte que hoy tienes la oportunidad de cruzar el mar de la decisión. Decídete por Jesucristo, porque solamente Él te va a dar la libertad plena. Pero si tú tienes a Cristo, hace años que recibiste a Jesús como tu Salvador personal, hace años que tenés contacto con una iglesia evangélica, que de tanto en tanto estás escuchando algún mensaje, quizás tu familia, tu mujer, tus hijos
no sé, o tu marido, tus hijos, están siguiendo al Señor de cerca y por allí es como que te pones medio o media nervioso, nerviosa porque y falta de casa, estás sirviendo a Dios y qué sé yo, te pones ahí, pero tendría que estar acá. Yo te invito a que hoy cruces el río de la posesión. No es suficiente con ser salvo. Necesitas obtener más de lo que Dios tiene para ti. Y está aquí. Quizás a nivel personal. A nivel personal, allí, terminaste el primario. Y bueno, ya está. No, seguí por el secundario. ¿Cómo te vas a quedar ahí? No, pero lo que pasa es que ya tengo 40 años. ¿Y qué problema hay que tenga 40? O quizás terminaste el secundario, no pudiste hacer la universidad. Y te quedaste con las ganas. Y el diablo viene y te dice, ya estás viejo, ya no puedes hacerlo. ¿Cómo que viejo? Antiguo. Pero bien cuidadito. Mi mente está todavía filosa, así que me voy a meter y voy a hacer. Voy a servir a Dios con todo mi corazón. Voy a crecer, porque hay más, hermano, hermana, hay más. No te podés quedar con la miseria que tenés. Tenés que seguir creciendo. Iglesia, tenemos que seguir creciendo en el nombre del Señor. No nos podemos quedar tranquilos con lo que tenemos. Porque hay más, hay grandes tesoros para nosotros por delante. Y hermanos, si hemos obtenido grandes cosas, todavía necesitamos cruzar el río de la plenitud. Vamos por más, cada día vamos por más. Atrevámonos a más. Hermanos, hasta aquí hemos alcanzado cosas hermosas. Hemos podido cambiar el techo. Ahora estamos arreglando. Pero vamos por más. No nos podemos quedar con que, bueno, ya está bastante bien, ya tenemos esto, tenemos lo otro. No, Señor. Hay más por alcanzar todavía. ¿Lo crees? Amén. Y a nivel personal hay más para alcanzar. No te quedes. Quizás haya alguno que de afuera o de adentro que te venga y te diga, no, mira, ustedes no van a poder, porque la verdad son muy poquitos, fíjense que los pastores que ustedes tienen ya tienen cierta edad, entonces no van a poder esto, no van a poder el otro. ¿De dónde? Hay más. Hay más. ¿Sí o no? Amén. Entonces no te quedes con lo poco que tenés. Iglesia, no nos quedemos con lo poco que tenemos. Hombre, mujer, no te quedes con lo poco que tenés. Vamos por más en el nombre del Señor. Atravesemos los ríos, atravesemos el río de la decisión, atravesemos el río de la posesión, atravesemos el río de la plenitud en el nombre del Señor y se van a presentar otros ríos, otros mares y los vamos a atravesar en el nombre del Señor porque cada día hay más para ti, hay más para mí, hay más para la iglesia. Amén. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Hermana, aleluya. No se duerma en los laureles. No se duerma en lo que ya pasó. No llore por la leche derramada. Lo que se volcó y allí quedó en el piso. Pero vamos para adelante en el nombre del Señor. Extendámonos hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel profesional. Vamos por más en el nombre del Señor. Amén.